Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder empezar esta interesante charla que incluso a mí me ha sorprendido con las maravillas que la inteligencia artificial puede realizar. ¿Sí? Y pues el título ustedes ya lo conocen, cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en la docencia sin perder el pensamiento crítico. Y para poder empezar, me gustaría hablar sobre un dato interesante que pude encontrar dentro de mi investigación, y es que en el año de 1997 se creó una computadora llamada Deep Blue por la empresa IBM. Y esta computadora tenía la capacidad de participar en juegos de ajedrez. Algo que llamó la atención en este tiempo era que le ganó al campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov. Eso cuestionó en algunas personas el hecho de que quizás estábamos en el inicio del final de algunas de las profesiones y que quizás las computadoras nos van a reemplazar en algún momento. Sin embargo, los grandes maestros fueron creciendo junto con la tecnología y fueron aprendiendo cómo utilizarla de mejor manera. Entonces la pregunta ahora no es si la inteligencia artificial puede pensar, sino más bien cómo nosotros como docentes podemos seguir formando personas capaces de pensar críticamente. Y esta palabra también es importante antes de continuar con la charla, que es el pensamiento crítico. Varios autores han definido el pensamiento crítico como la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información con la finalidad de entenderla profundamente para tomar decisiones con criterio. En esa línea, pues podemos continuar ya con esta charla, entendiendo a qué nos referimos con pensamiento crítico. El objetivo de nuestra sesión en esta tarde será poder brindar a los asistentes oportunidades y desafíos que encontramos con la inteligencia artificial, herramientas interesantes que podemos utilizar con la docencia y cómo podemos implementarla a través de estrategias interesantes, además de el desarrollo de buenas prácticas en el aula. ¿Sí? Así como nosotros nos preparamos, nuestros estudiantes también, y cada vez se vuelven más complejos en el aula, hacen más preguntas, nos refutan más. Y hay veces en las que pasa lo contrario, se vuelven dependientes de la tecnología. Entonces, hoy vamos a aprender todo ello para poder quizás ahorrar tiempo en nuestras presentaciones, en nuestra planificación, para diseñar actividades interesantes que nos permita desarrollar clases interactivas, innovadoras, para potenciar el aprendizaje y que este aprendizaje sea significativo y duradero. Y por supuesto preparar a nuestros estudiantes en el contexto en el que nos encontremos cada día. En mi caso, el contexto es salud, prepararlos para atender emergencias médicas. Entonces, en este escenario resulta imprescindible saber utilizar las herramientas digitales de la actualidad. Dentro de la agenda y el contenido que vamos a revisar hoy está el contexto. ¿A qué nos referimos con la educación en la era de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos de la IA en la docencia? Vamos a ver algunos casos prácticos de aplicación en educación superior, tanto para darnos cuenta de cómo funciona, como para saber utilizarla de mejor manera. Vamos a revisar algunas herramientas de IA para docentes. En la parte ya casi final haremos algunas recomendaciones para fomentar el pensamiento crítico. Posterior a ello, preguntas para la reflexión y finalmente las conclusiones, el mensaje final y por supuesto la sección de preguntas que nos había mencionado Verónica. Entonces, nosotros para poder utilizar algo necesitamos conocer el terreno, necesitamos saber qué es lo que pisamos y de esa manera podremos saber cómo funciona y nuestra utilización de esas herramientas pues será mucho más efectiva. ¿Cuál es la situación actual entonces? ¿A qué nos referimos con educación más tecnología? Miren que vamos a hacer una línea de tiempo. En los años 90, el Internet nos permitió a toda la población mantener un acceso global a la información. Entonces apareció la globalización. Más o menos en el año 2000 empiezan a aparecer las redes sociales,
que nos permiten mantener una comunicación de forma masiva a nivel mundial. En el 2010 los smartphones aparecen para poder generar quizás un aprendizaje ubicuo y de igual manera nos permitían acceder con mayor facilidad a la información. Y pues ya a partir desde el 2023 aparece la inteligencia artificial generativa con el objetivo de crear contenido, diseñar y mantener un razonamiento automatizado. En este sentido, pues la evolución nos invita a nosotros también a crecer con ella y a aprender a utilizar estas herramientas como se planteó en 1997 con la historia que les conté. Es así entonces que vamos a desarrollar este tema y vamos a aprender cómo utilizar las herramientas de forma adecuada. Ahora, sabemos que la IA, la inteligencia artificial, ya está en el aula. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Están preparados para utilizar la inteligencia artificial de forma adecuada? Debemos saber que 66% de los estudiantes universitarios, según la UNESCO, ya utilizan herramientas de IA generativa de forma regular. Lo hacen de forma constante. Y esto aumenta 3 veces la productividad de una persona en tareas de síntesis y redacción cuando lo utilizamos con criterio crítico, es decir, sabemos evaluar esa información y tomar las decisiones de forma adecuada. Alguna vez uno de mis compañeros me dijo, ¿cómo logras hacer tantas cosas? Y yo pues me ponía a pensar y decía, claro, es que estoy utilizando herramientas que me permiten agilizar mi trabajo, pero obviamente necesito saber cómo utilizarlo. Si yo no sé analizar la información que me brinda, probablemente lo único que haga es plagio, ¿sí? Pero a lo largo de este tiempo, pues he aprendido a moverme con distintas herramientas de inteligencia artificial que me ahorran muchísimo trabajo. En contraste con estos datos que hemos visto, tenemos que el 78% de docentes no tienen formación en inteligencia artificial educativa, según el informe europeo DIF-COMPEDU 2023. Entonces, miren la relevancia de que así como la inteligencia artificial está siendo utilizada por nuestros estudiantes, nosotros como docentes también tenemos que aprender a hacerlo. Aquí nos dice, la pregunta ya no es si la IA llegará al aula, la pregunta es si estamos preparados para utilizarla correctamente. Entonces aparece una gran paradoja. Y la paradoja en este caso es que tenemos mayor acceso a la información. Pero hay algo que tomar en cuenta aquí, y es que mayor información no significa mayor conocimiento. Observemos este gráfico. Tenemos más información disponible, ya que el acceso es instantáneo, tenemos millones de fuentes y aparece pues la IA generativa, con lo cual formamos una base de datos impresionante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros o nuestros estudiantes tienen dificultad para evaluar las fuentes y solamente utilizan esta información de forma dependiente. Es decir, le preguntan algo a la inteligencia artificial, nos crea una respuesta excelente, copiamos, pegamos y listo. Creando de esa manera un pensamiento superficial, en el que hay escasa argumentación. No podemos nosotros contraponernos a esa información porque es tan fiable aparentemente que le creemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desafío central actualmente? Primero tenemos que entender que la IA no es la causa, pero puede ser el acelerador de la dependencia o puede convertirse en la solución según cómo la integremos pedagógicamente nosotros en el aula. ¿Cuál es un riesgo evidente? Sin la formación adecuada, la IA puede potenciar la dependencia cognitiva en lugar del pensamiento autónomo. Y es que eso actualmente les pasa a muchísimos de nuestros alumnos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en clase? Les decimos, bueno, antes les decíamos que hagan tal vez mapas mentales o resúmenes. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Corren a la IA
Le dicen, hazme por favor un mapa mental del capítulo 5 del PHTLS, te lo paso y me lo manda. Y ellos lo único que hacen es copiar, pegar, presentar. Sin embargo, no se han generado aquí herramientas de análisis, de evaluación y cuestionamiento de esa información. Por eso es que el aprendizaje a veces se vuelve superficial. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como docentes? Cambiar de actividades, actividades que fomenten el pensamiento crítico. Para poder hacerlo necesitamos entender qué es realmente la inteligencia artificial, ¿sí? Antes de integrarla es importante conocer qué es lo que estamos teniendo nosotros enfrente para poder hacerle énfasis en nuestra educación. Entonces, acordémonos, ¿no? Que hace 20 años, cuando le decíamos a un estudiante, o cuando le decían, porque hace 20 años no era docente, les decían hagan algún deber, algún resumen, tenían ustedes que ir a la biblioteca, a las bibliotecas municipales, etcétera. Después, 10 años, 10 años después, a buscar la información en Google, probablemente, y la mayor parte de las fuentes eran Wikipedia o el Rincón del Vago. Y, y pues actualmente la información se busca con inteligencia artificial. Un dato interesante es que la inteligencia artificial logró ganar más de 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses. Y si me preguntan de cuál en específico, estoy hablando de ChatGPT, y muchos de nosotros la utilizamos con mucha frecuencia. Tengan en cuenta que, por ejemplo, redes sociales como Instagram se tardaron 2 años en lograr la misma cantidad de users, de usuarios, ¿sí? Entonces es algo tan relevante en la actualidad que necesita ser tomado en cuenta. Y algo importante es que la IA tiene la capacidad de generar ideas, tiene la capacidad de crear casos de estudio y crear todo lo que nosotros le podamos pedir, de diseñar imágenes, diseñar casos clínicos, diseñar herramientas pedagógicas interesantes, apoyar en la planificación, personalizar materiales educativos, ¿sí? Pero algo que la inteligencia artificial no puede hacer es, por ejemplo, reemplazar al profesional que realiza la actividad, en este caso en la docencia. La IA no va a poder guiar, acompañar, no va a poder orientar, ni inspirar a los estudiantes, ni generar confianza. ¿Por qué? Porque no tiene emociones. Entonces no se va a dar cuenta de cuál es el estudiante que tiene problemas de aprendizaje, no se va a dar cuenta de si algún estudiante tiene alguna necesidad específica, como nosotros sí. O en el caso de la medicina, que también me pasa. Una inteligencia artificial no nos va a poder reemplazar porque así como los médicos no va a poder hacer el examen físico del paciente. O sea, ella no puede hacer el análisis si yo no le doy la información. Tampoco puede comprender porque no tiene emociones, no tiene conciencia, no tiene experiencia como nosotros. Es decir, no puede sustituir la experiencia docente en este caso, ni la experiencia médica, ni la de ningún profesional. Y tampoco puede garantizar que la información sea 100% correcta. ¿Sí? Entonces, siempre debemos cuestionar y decir, ¿esa pregunta merece ser creída? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos con una demostración práctica. Yo empecé a hacer casos con algunos de mis alumnos y a utilizar inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le pusimos a la IA? Le pusimos una paciente de 58 años, femenina, que presenta dolor torácico, sudoración, hipertensión, náuseas, y le hicimos la pregunta de cuál es el diagnóstico más probable y cuál sería el tratamiento recomendado. Y la IA Chan, en menos de 10 segundos, me trajo una respuesta impresionante, mucho mejor que la de mis alumnos. Ahora, miren lo que nos dice aquí, con los datos proporcionados, el diagnóstico más probable es un síndrome coronario agudo. Y dentro de la estadística, pues, es cierto. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la IA no consideró más allá del contexto de esta paciente. O sea, no me preguntó qué tal si el dolor torácico era en el lado derecho y no en el lado izquierdo. ¿Sí?
¿O qué tal si esa paciente estaba también con otra sintomatología que no tomó en cuenta? Me generó información nada más según las bases de datos que posee. Por lo tanto, yo como médico no le puedo creer. Yo necesito evaluar todo el contexto. Y probablemente al darle yo toda esa información me dé una respuesta eficaz, una respuesta bastante creíble. Porque eso es lo que hace, hacer respuestas muy creíbles. Y está en nosotros como docentes poder evaluar, cuestionar y tomar decisiones sobre la información que estamos recibiendo. Entonces veamos otro ejemplo más impactante aún. Le dije a la inteligencia artificial que tengo un estudio sobre la prevalencia de los factores de riesgo para fibroadenoma mamario y que me ayude con la bibliografía. Y Chan me lanzó un montón de fuentes bibliográficas. Entonces yo, como investigadora, ¿qué fue lo que hice? Abrir uno por uno. Fui a revisar todas esas fuentes bibliográficas. Y resulta que cuando abrí esta específicamente de Curious, abro y miren el título aquí. Me dice que es una revisión comprensiva del fibroadenoma de mama. Y se supone que está relacionado con mi tema. Pero cuando lo abrí, me lanzó otra cosa totalmente distinta. Es decir, este link no correspondía con la fuente bibliográfica que yo le pedí. Me mandó algo que dice resultados funcionales y predictores de éxito de las inyecciones epidurales. Algo que no tiene nada que ver con lo que yo he pedido. Ahora, si yo no me ponía a revisar, ¿creen que me hubiera dado cuenta? Quizás no. Y es lo que a muchos de nosotros nos ha pasado o les pasa actualmente. Y es que creen en la IA porque la calidad de sus respuestas es bastante convincente. He ahí el pensamiento crítico. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se despierte, para que se active, para que permanezca en esta sala. ¿Quién me dice quién escribió esta respuesta? ¿Quién creen ustedes que escribió esta respuesta? Dice, el pensamiento crítico es una competencia esencial en la educación superior, ya que permite a los estudiantes analizar información, evaluar evidencias y tomar decisiones fundamentadas. Para desarrollarlo, es importante diseñar actividades que fomenten el cuestionamiento, la reflexión y el análisis profundo de las situaciones reales. Yo les he creado aquí un Mentimeter. Necesito que por favor abran ese código QR para poder hacer esta encuesta. Entonces cambiemos un ratito de pantalla y veamos. Aquí está. Ya se están conectando. Conéctense con este QR. Oh, aquí está el código. 25408401. Y vamos a ver qué es lo que piensa la mayoría. ¿Quién creen ustedes que fue la autora? Bueno, hasta eso les pongo el texto, porque algunos no han de leer, así como los estudiantes. No alcancé a ver, profe, les repito. Unos minutitos. Eso responda. ¿Quién creen que escribió esta respuesta? Sobre el pensamiento crítico. Parece una respuesta como las que yo les suelo dar a mis estudiantes cuando me desato en el lenguaje. Y pues bastante bien. Sí, veamos nuevamente cómo va la encuesta. Ya van conectándose 40 personas, van respondiendo 35. Y la mayoría vota porque el autor es la inteligencia artificial. Veamos si es cierto. Yo tengo muchos docentes, colegas y también algunas personas que fueron mis docentes que responderían tranquilamente así. Entonces, piénselo bien.
48 personas. Muy bien. Regresemos un ratito al texto, un minutito más y revisamos. ¿Quién escribió esta respuesta? ¿Quién será? ¿Quién será? Muy bien, vamos viendo. Miren que va ganando la IA, evidentemente. Algunos sí piensan que puede ser docente universitario, otras personas investigador en educación, pocas personas un estudiante de posgrado, ¿sí? Pero vamos viendo ya la tendencia y en este caso se enfoca en la inteligencia artificial. Y pues esto es como, ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién será? Y veamos la respuesta. Pues sí, quien escribió esto en realidad fue la inteligencia artificial en menos de 8 segundos, ¿sí? Y parece muy real. Incluso cuando usted le dice mejora este texto y humanízalo, ella lo hace directamente. Pero eso no garantiza que la información sea 100% veraz. Siempre requiere del experto, que en este caso es usted, para poder verificar esa información. Entonces el problema ya no es detectar cuándo se usa IA, sino el desafío es enseñar a pensar cuando la IA está disponible. Y esto es lo que vamos a aprender a hacer nosotros. Y también les vamos a tener que enseñar a nuestros estudiantes, porque esta respuesta pues es coherente, está bien estructurada, es bastante profesional y es bastante convincente. Tanto que nos pone a dudar si lo hizo una persona o si lo hizo una herramienta digital. Entonces ahí nos acordamos de que la IA es un sistema computacional, está hecho con códigos matemáticos. Entonces el secreto no está en la IA. La IA no es el problema, yo la voy a usar como herramienta. Sin embargo, debo saber que existe lo que se llama prompt. El prompt viene de la palabra latina promptus, que significa listo o preparado. Es decir, es una serie de instrucciones previamente realizadas por un profesional o por una persona en este caso, con un objetivo. Algo quiere obtener de allí. Entonces, el prompt, que es la instrucción que le vamos a dar a la inteligencia artificial, es el volante. Es quien le va a dar la dirección a la información que usted quiere obtener. ¿Sí? ¿Cómo sería un prompt malo versus un prompt bueno? Un prompt malo es aquel en el que usted le escribe nada más una oración simple, en el que le hace alguna pregunta o le dice cosas como dame actividades sobre pensamiento crítico. Entonces, como yo le di esa dirección, la respuesta que me va a dar la inteligencia artificial va a ser una respuesta mediocre, una respuesta corta, algo que quizás yo no quería o algo en lo que quizás yo confíe debido a la persuasión que tiene la IA. Pero ahora, ¿cómo sería un prompt bueno? Por ejemplo, actúa como experto en educación superior, diseña 5 actividades prácticas para desarrollar pensamiento crítico en estudiantes universitarios de primer nivel. Entonces yo le he dado una instrucción aún más clara e incluso puedo ser más específica en esa instrucción. Puedo decirle que las actividades prácticas sean solo para la asignatura de emergencias clínicas, que tengan 10 minutos de duración, etcétera, etcétera. Yo le puedo poner todas las características que yo quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo genere mejores preguntas, o en este caso mejores instrucciones, yo voy a obtener mejores respuestas. ¿Cuál es la fórmula entonces para hacer un prompt perfecto? ¿Cómo yo puedo manejar a la IA de forma adecuada? Necesito 5 cosas específicas. Necesito darle un rol. Es decir, le voy a decir, actúa como un experto en educación en ciencias de la salud, por ejemplo. O actúa como un experto en psicología o como lo que decimos, un experto en arquitectura o un experto en metodología de la investigación. Luego de ello, no importa el orden en el que yo lo haga. Puedo hacerlo en cualquier orden. El punto es que yo le dé estos 5 datos.
Tengo que darle el objetivo, qué es lo que yo quiero obtener de eso. Por ejemplo, dame 5 ejercicios de cálculo de dosis para que mis estudiantes puedan practicar, yo que sé, antibióticos. ¿Ya? Le voy a dar también un contexto. ¿Qué es lo que está pasando o en qué es lo que yo necesito enfocarme? ¿Sí? Por ejemplo, si es en el aula o incluso aplica para todo lo que ustedes quieran, así no sea la docencia. Ya tengo que darle también la audiencia para quién está dirigido. En este caso, estudiantes de primero, segundo, tercer nivel, de una tecnología o de educación universitaria. ¿A quién lo dirijo específicamente? Y posterior a ello le voy a dar los detalles. Si quiero de color blanco, de color negro, que quiero una presentación azul, quiero una presentación con colores llamativos, quiero hacer actividades que sean divertidas, todo eso le tengo que poner en el prompt. Entonces la fórmula está conformado por estos 5 elementos que debemos colocar si es que lo que deseamos es algo interesante o algo súper novedoso, ingenioso, chévere. Por último, debemos saber que el prompt no es mágico, que el prompt mágico no existe ni es perfecto, que lo vamos nosotros a desarrollar, la IA responde, lo vamos a mejorar a través de otra pregunta. Es decir, la inteligencia artificial funciona mejor como conversación. Por ejemplo, le digo, diseña una presentación sobre los signos clínicos que tiene una persona con síndrome coronario agudo. Entonces yo reviso, analizo esa información y si es que hay algo que no me gusta, le digo, no, estás equivocado, necesitamos hacer que exista información actualizada, las guías ya están actualizadas, por ejemplo. Entonces la IA empieza a mejorarla y de esa manera yo construyo lo que está alineado a mi objetivo. Entonces yo voy a interactuar con la inteligencia artificial y me acuerdo que el prompt es del volante y que quien le da la guía soy yo. Ahora, si yo utilizo ese prompt bien creado, bien organizado, la respuesta va a ser impresionante. Inténtenlo, intenten hacer algo con un prompt hecho de forma adecuada, pero nunca confíen en la respuesta. Miren lo que pasó con la bibliografía. O la crea, o la inventa, o les manda otro link que no era el verdadero, o incluso los datos les pone desactualizados, etc. Entonces siempre ustedes tienen que vigilar. La respuesta me la da en menos de 30 segundos. Eso hace que mi trabajo sea mucho más eficaz, mucho más rápido y que yo logre cumplir varias tareas en un momento. Entonces, es algo que realmente nosotros debemos utilizar. Ahora, ¿cuáles son las mejores herramientas de inteligencia artificial para docentes? Primero porque nos importa conocerlas porque ahorra tiempo, mejora las clases e impulsa el aprendizaje significativo. Entonces yo les he creado una serie de imágenes para que podamos visualizar cuáles pueden ser nuestros mejores aliados en el área de la docencia. En este caso tenemos quienes nos ayudan a planificar y diseñar las clases. Por ejemplo, tenemos a ChatGPT, porque genera ideas, actividades, planeaciones y explicaciones personalizadas. Yo con ChatGPT me siento como Iron Man con su asistente, Jarvis creo que se llama, porque formamos un equipo súper interesante. Yo le doy una instrucción, él me ayuda a hacer mi trabajo más rápido y voy mejorando también la forma de utilización. Asimismo, hay otras como Magic School, que es una plataforma educativa con más de 60 herramientas para docentes de todos los niveles. Tenemos otra que se llama eduaide.ai, es un asistente todo en uno para planificar, crear recursos y evaluar aprendizajes. Por ejemplo, aquí nos ayudaría muchísimo a crear rúbricas alineadas a los contextos de la microcurrícula. Entonces ahorramos horas de trabajo y nos podemos enfocar en lo que realmente importa, que son los estudiantes. En este caso, lograr un aprendizaje significativo en ellos, que se acuerden de lo que nosotros les hemos enseñado. Y sobre todo algo que a mí me decían mucho en la universidad, que es aprender a aprender. Dentro de investigación y búsqueda inteligente tenemos, por ejemplo, a Perplexity,
que es un buscador inteligente con fuentes confiables y actualizadas. Y a pesar de que dice fuentes confiables, usted no confíe, usted verifique, revise, evalúe y utilice el pensamiento crítico. Tenemos otras como Licit, que ayuda a encontrar, analizar y extraer información de artículos académicos, Consensus, que nos da respuestas basadas en evidencia científica y es ideal para investigaciones. Tenemos las de creación de contenidos y recursos como Canva. Canva al inicio no usaba mucho inteligencia artificial, pero luego fue implementando estas herramientas. Tom, QIPod, tenemos algunas que crean actividades interactivas, diapositivas y lecciones atractivas en minutos y que pueden ser utilizadas. Algo interesante de Canva es que actualmente está ligada a ChatGPT. Entonces, cuando ustedes van a ChatGPT, en la sección en donde escriben el prompt, hay un más. Cuando ustedes aplastan en el más, pueden activar la conexión con Canva. ¿Y qué es lo que puede hacer esta conexión? Ustedes al darle el prompt le pueden decir, crea una presentación en PowerPoint sobre, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, diabetes. Y automáticamente me va a enviar modelos de Canva. Entonces, cuando yo elijo uno de los modelos, me permite abrirlo ya directamente en Canva. En otras palabras, ChatGPT me ayuda a crear prompts perfectos para que Canva los ejecute creando las mejores presentaciones. Entonces, pueden utilizarlo también. Para evaluación y retroalimentación podemos utilizar herramientas como Quizzes. A mí me encanta utilizar Quizzes porque, primero, hay cuestionarios que ya están prefabricados. Segundo, ahora actualmente utiliza inteligencia artificial, entonces yo puedo crear cuestionarios alineados al aprendizaje que estoy desarrollando en este momento y me da también reportes instantáneos del progreso. Y a los chicos les encanta jugar. Entonces la gamificación aplicada en este caso se puede hacer con herramientas como Quizzes. Puedo utilizar también Grammarly para mejorar la escritura con sugerencias gramaticales en alguno de mis escritos. O también tenemos algunas nuevas aplicaciones como Feedback Fruits. Yo estaba averiguando sobre Feedback Fruits y me di cuenta que es una herramienta que funciona como un foro. Es decir, uno de los estudiantes sube una tarea y yo pido que los demás califiquen esa tarea. Entonces los demás empiezan a calificar esa tarea con comentarios, etcétera. Y automáticamente aparece un comentario de la inteligencia artificial diciendo si el comentario que tú has colocado es constructivo o qué le hace falta a tu comentario para hacer una buena retroalimentación. Entonces juega con los alumnos en parejas, por ejemplo, o en grupos. Entonces me pareció súper interesante Feedback Fruits. Aún no lo he utilizado, pero pues la voy a empezar a utilizar, por ejemplo, para reanimación cardiopulmonar con grupos. ¿Cómo les pareció la ejecución del algoritmo en el grupo 1? Que se califiquen entre ellos. Tenemos también algunas herramientas de comunicación y productividad, como Notion AI, que organiza, resume y escribe con ayuda de IA en un solo espacio de trabajo. Tenemos Other AI, que escribe clases y reuniones en tiempo real, genera resúmenes automáticos. Tenemos Asuno, que crea canciones y audios educativos, por ejemplo, para las personas que tienen una metodología de aprendizaje auditivo, nuestras personas que tienen necesidades de aprendizaje, nos puede servir mucho. Tenemos los asistentes y apoyo en general. Cloud. Cloud es una herramienta súper chévere. Yo no la conocía mucho hasta que uno de mis colegas, la magíster Sandrita Prado, pues nos enseñó y nos permitió, por ejemplo, nos enseñó a crear pequeñas aplicaciones con esta herramienta. En esa ocasión, me acuerdo, creamos una ruleta o una herramienta para sortear nombres. En este caso, el nombre de los estudiantes. Les puede servir mucho si es que a ustedes les gusta hacer preguntas y respuestas, por ejemplo. Ahí sortean y chaga, al que le caiga la pregunta, le ponemos una nota. Y eso pues a los estudiantes les motiva a estudiar y leer más. Obviamente ChatGPT o Gemini, que son asistentes de conversación versátil, nos permiten generar ideas, explicaciones y apoyo en general. O sea, usted le pide al ChatGPT, ayúdame a crear una canción, ayúdame a crear, no sé, lo que ustedes deseen, él les ayuda. Incluso yo a veces le he preguntado, ¿puedes ayudarme a crear esto? Y él me dice, por supuesto. Y yo le digo, pero ¿cómo puedo crearlo? Entonces, él me indica y yo le brindo el prompt con los 5 elementos que les conté y me crea pues una respuesta bastante buena.
NotebookLM, que es un asistente prácticamente de investigación, trabaja con documentos, me permite comprender estos documentos, resumirlos, generar preguntas y respuestas o incluso esquemas para quienes los han utilizado. Estos son bastante buenos. Gemini, de igual manera, pueden utilizarlo al igual que ChatGPT. Ahora, algo interesante de la inteligencia artificial son los GPTs especializados. Es decir, existen, sobre todo en ChatGPT, pequeños asistentes personalizados para cada necesidad que nosotros podemos crear, que usted va a crear. Puedo yo crear un tutor de metodología que sea experto en investigación, puedo crear un asistente de emergencias médicas que utilice los protocolos actualizados, puedo crear un revisor de tesis que analice todo lo que tenga que ver con ella, puedo crear un diseñador de clases, puedo crear un editor académico y lo mejor de todo es que el ChatGPT lo define usted, o sea, usted define el rol que tiene, las reglas del tono y lo podemos ir modificando a nuestro ritmo. Entonces él se va a convertir en un experto en el tema, nos va a brindar respuestas precisas, nos brinda apoyo 24/7, nos permite mantener una mejora continua, revisar y analizar, redactar y mejorar, por ejemplo, aplicar normas APA y pues nos brinda también sugerencias inteligentes. Entonces nosotros personalizamos a nuestros GPTs, se llaman GPTs especializados. ¿Cómo se hace un GPT? Les he puesto aquí algunas imágenes para que puedan visualizar cómo podemos hacer fácilmente un GPT. Y nada más tienen que ir a la barra lateral izquierda de ChatGPT, ponen la opción más y les aparece esta opción que dice GPT. Entonces, cuando ustedes van a GPT, encuentran muchos GPTs especializados que ya fueron prefabricados por algún otro autor. Pueden estar en otros idiomas, etcétera. Y si es que a usted no hay ninguno que le convence, pone en la opción de crear. Y cuando usted pone crear, se le despliegan dos columnas. En la columna del lado izquierdo le pide qué es lo que usted necesita. Entonces, por ejemplo, yo le puse, necesito un GPT especializado en docencia en áreas de la salud que sepa crear actividades interactivas, revisar y resumir bibliografía, que cree rúbricas de acorde al plan de estudios y que sepa investigar como un experto. Entonces él me dice, ¿te gustaría que se llame mentor académico en salud? Y así yo empiezo a configurar mi ChatGPT, mi GPT. Entonces en el lado izquierdo yo lo puedo ir modificando y le digo, no, quiero que se llame eh, Jonita. Entonces yo quiero que se llame Jonita. Puedo ponerle lo que quiera, puedo ponerle imágenes incluso. Entonces en el lado derecho se me despliegan las actividades que yo le he puesto que deseo. Yo le seleccioné que quiero diseñar una actividad interactiva. Entonces él me dice con gusto, pero para diseñarla necesito el tema, el nivel de estudiantes, el número aproximado de participantes, la duración, me pide toda esta información. Entonces yo le brindé la información y cuando yo le brindé esta información, Chan me soltó una actividad interactiva basada en casos de una emergencia hiperglicémica en un paciente con diabetes, con todas las especificaciones que yo pedí. Y por supuesto esto es magnífico, me ahorra horas de trabajo. Ahora, el punto o mi trabajo aquí es visualizar que todo lo que me haya dicho sea correcto y que yo pueda modificarlo según mis necesidades. En otras guías también hay algo similar a los GPTs, es la pregunta, y por supuesto que sí. Todas las inteligencias artificiales cuentan con espacios especializados. Por ejemplo, de ChatGPT se llaman GPTs. De Cloud se llaman projects. Son proyectos que recuerdan tus documentos de instrucciones. En NotebookLM se llaman notebooks. En Perplexity se llaman spaces. En Microsoft Copilot se llaman agents. Y así van cambiando de acuerdo a la inteligencia o herramienta artificial que nosotros estemos utilizando. Pero siempre recordemos que cada inteligencia artificial está hecha para una finalidad. Ya vimos cuáles nos pueden ayudar a diseñar, cuáles nos ayudan a investigar. Entonces tenemos un equipo especializado de IAs y cada una puede tener un rol específico si es que nosotros así lo utilizamos. Muy bien, ahora las recomendaciones. ¿Qué recomendamos entonces para utilizar la IA sin perder el pensamiento crítico? Número 1, siempre verificar. Nunca confíen en la información que nos brinda una inteligencia artificial porque se supone nosotros somos los expertos. Y algo que a mí me ha facilitado mucho en mi práctica docente o en mi práctica médica es nunca confiar ni en mi sombra.
Y es algo que yo les digo mucho a mis estudiantes, yo no confío en mi sombra, y no porque sea desconfiada de todo, sino porque eso me ayuda a evitar errores, sobre todo errores que estén bajo mi responsabilidad. Segundo, vamos a contrastar, es decir, comparar con otras fuentes, con otras perspectivas, buscar más de una opinión. Número 3, es necesario cuestionar, es decir, preguntar, profundizar y desafiar las respuestas que nos da la inteligencia artificial. 4, investigar. Puedo usar la IA como apoyo, pero necesitamos investigar por nuestra propia cuenta, es decir, buscar en fuentes indexadas, en fuentes confiables. En el caso de áreas médicas, PubMed, Cochrane, por ejemplo, y yo con eso poder contrastar la información que me está dando la IA. Y por supuesto reflexionar, pensar sobre lo que aprendimos y cómo lo podemos aplicar o incluso mejorar. Entonces, la IA genera las respuestas, pero nosotros hacemos o generamos el criterio. Dentro de la siguiente recomendación, usar IA no significa dejar de pensar. Un mal uso es nada más copiar y pegar la información que ella me da. Pero un uso inteligente será analizar la respuesta, adaptarla a las necesidades educativas de mis estudiantes, mejorar lo que ella me ha dicho y por supuesto aplicarla ya con las mejoras integradas y con lo que yo quiero. Entonces la IA debe ser el punto de partida, más no el punto de llegada. ¿Qué ejemplos de actividades podemos realizar con inteligencia artificial que estimulen el pensamiento crítico? Primero, nos puede ayudar a planificar. Planificar es importante, sin embargo, nosotros como docentes seleccionamos las mejores opciones. Investigar, ella encuentra la información, pero nosotros verificamos las fuentes y le damos criterio. Nos sirve para evaluar. La IA va a generar las preguntas, pero nosotros como docentes validamos la pertinencia, ¿sí? Porque resulta el otro día que yo tomé una prueba diagnóstica y dentro de las preguntas había una que decía ¿qué es la sangre? Y en uno les decía fluido sanguíneo, no, les decía fluido, agua, aire, electricidad, así, cosas que no tenían sentido. Entonces nosotros validamos la pertinencia. Y por supuesto, otra actividad que podemos realizar es en el aprendizaje. La IA responde preguntas, pero en este caso el estudiante o los docentes somos quienes argumentamos y reflexionamos sobre esa información. Entonces, pensar sigue siendo una tarea humana, ¿sí? Y pensar, en algunas fuentes que encontré, se refiere a la capacidad de manipular ideas a nuestro antojo, en pocas palabras. Entonces, actualmente no debemos competir contra la IA, sino aprender a liderarla. Somos nosotros quienes la dirigimos. La educación del futuro necesitará menos memorización y más criterio, creatividad y pensamiento crítico. En otras palabras, el docente tiene el propósito, las herramientas digitales nos dan el poder, pero juntos transformamos la educación y aplica para todas las áreas. Finalmente, ya para ir terminando, pues me di el trabajo también de buscar algunas páginas interesantes que nos enseñan a utilizar la IA de mejor manera. Entonces ya sabemos que hay recursos para crear materiales, Canva, Genially, Educaplay, Workboy. Algunas páginas que encontré sobre todo en Instagram, encontré por ejemplo EduMagia en el aula, Mi Rinconcito Educativo, Flele Primaria, Divine Lady, PsicoMP Orienta, Irma Álvarez, Orientación Educativa Digital. Todos ellos hacen contenido para mejorar las actividades que realizamos en docencia. Entonces les recomiendo seguirlos. No estoy haciendo publicidad por si acaso, pero es algo que a mí me ha servido y en donde siempre encuentro trucos para poder utilizar de mejor manera la IA. Entonces los mejores docentes no lo saben todo, no lo sabemos todo, sino que sabemos dónde aprender lo necesario. Sigue, aprende, comparte e inspira, porque la educación se transforma cuando nos apoyamos entre docentes. Eso es importante también entender. El conocimiento no es una competencia, el conocimiento debe ser universal y accesible para todos. Y por supuesto, pues todos seguiremos evolucionando en lugar de involucionar si es que así lo hacemos. Es así que tenemos ahora entonces unas preguntas para reflexión. Esto es algo, las preguntas que sabe decir mi hijo, preguntas que no le dejan dormir en la noche. A nosotros no nos va a dejar dormir. Por ejemplo, ¿cómo estoy integrando actualmente la inteligencia artificial en mi práctica docente? ¿La están integrando primero?
o están solamente plagiándola. ¿Qué oportunidades me ofrece la IA para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué desafíos éticos debo considerar al usar IA en la educación? ¿Cómo puedo fomentar el pensamiento crítico en mis estudiantes? Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas es algo espectacular con lo que yo también aprendí a través de casos clínicos. Entonces a ustedes les puede servir mucho dependiendo de cuál sea la rama de docencia en la que ustedes aplican. ¿Estoy utilizando la IA como apoyo para enseñar o como reemplazo de mi criterio profesional? ¿O qué cambios puedo implementar desde hoy para aprovechar mejor la IA en mi docencia? Entonces, la mejor manera de predecir el futuro de la educación es crearlo con intención, reflexión y acción. Para terminar entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La IA llegó para quedarse, es algo que ya nosotros no podemos quitar o no podemos eliminar. No es algo pasajero, es algo que se va a quedar así como se fueron integrando las computadoras, luego los celulares y actualmente la IA. Entonces debemos aprender a utilizarla. La IA no reemplaza al docente ni a ningún profesional porque ya vimos que no tiene emociones y no piensa igual que una persona con experiencia. El pensamiento crítico es más importante que nunca. No le crea ni a su sombra. Usted siempre analice, evalúe y cuestione la información. Y pues aquí sabemos que la IA no es perfecta, que no existe una IA perfecta, sino un conjunto de herramientas que nosotros podemos utilizar según los objetivos de aprendizaje y según las necesidades de los estudiantes. Entonces, si queremos imágenes, ya sabemos a dónde ir. Si queremos diapositivas, también. El futuro pertenece a quienes sepan trabajar con IA. Es así que la inteligencia artificial puede amplificar el conocimiento, pero es el pensamiento crítico quien le da la dirección. La IA puede responder preguntas, pero la educación debe seguir enseñando a formularlas. Para el cierre, sabemos que la IA es poderosa, pero nuestra mente es insustituible. Algo que también les digo mucho a mis estudiantes es que incluso desde el código genético, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles en el universo, no hay nadie como nosotros. Entonces, debemos utilizar la IA como herramienta y no como reemplazo. Debemos pensar, cuestionar, decidir, transformar, porque el futuro no es de las máquinas, es de quienes sabemos usarlas con propósito. Muchísimas gracias.